Hola amigos, mi nombre es Gabriel García de Espacio 4D y en este módulo del curso vamos a hablar sobre la preparación de la superficie. Generalmente cuando vamos a instalar resinas epóxicas vamos a conseguirnos generalmente con tres casos: el caso del concreto, el mortero, las baldosas o el porcelanato y las maderas y sus aglomerados, ¿no? En este caso, el caso del concreto, el caso del mortero, eh, tenemos que ser muy cuidadosos, muy exhaustivos cuando vamos a revisar nuestro mortero antes de instalar. ¿Qué sucede? Tenemos que no tenga rastros de grasa, que no tenga, si tiene algún mortero de nivelación, que no se esté levantando el mortero. Todo lo que se esté levantando hay que, con una espatulita metálica, irle dando y levantando todo el mortero, todo lo que esté próximo a despegarse. Pues tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque si tenemos una superficie de base que tiene muchas imperfecciones o tiene muchos problemas de base, esos problemas se van a transferir al resultado final. Debemos siempre buscar, o sea, revisar grietas, revisar que no se esté separando el mortero, que no tenga rastros de grasa. Cuando tiene grasas o algunos aceites, lo ideal sería, aun cuando no se recomienda por la reacción que tienen los ácidos con los químicos en el segmento, entonces lo ideal sería aplicarle un ácido teniendo todas las medidas de precaución posibles, pues todas las medidas de protección posibles. Aplicamos un ácido en el cemento, en el concreto, en el mortero, dejamos actuar el ácido y después lo neutralizamos y lo lavamos. Esto buscando que no quede rastros de grasa ni ningún detergente en el mortero, ¿no? Una vez que revisamos bien y ya tenemos la superficie lista para empezar a trabajar, tenemos que buscar grietas, resanar grietas, si hace falta hacer algún mortero de nivelación, si tienes una depresión muy grande, hacemos un mortero de nivelación. O siempre buscamos que quede lo más liso y lo más perfecto posible el cemento para que el resultado final sea óptimo. Pues siempre que la resina va a tender a copiar las imperfecciones o los desniveles que tenga el cemento. Por eso es súper importante que cuando estemos preparando la superficie tengamos todo súper liso. Recuerden que instalamos en milímetros, entonces cuando hay imperfecciones que superen el milímetro, superen la tolerancia que te permite la resina, entonces se va a copiar en el resultado final. Entonces, revisamos muy bien que todo esté perfecto, que no tengamos cosas que se estén saliendo, limpiamos muy bien y venimos con el tema de la alisar, pues lo máximo posible, obtenerlo lo más lisito posible. Allí se presentan varias posibilidades. Pues puedes hacerlo si el cemento se deja y no está tan viejo, puede ser con una lijadora, puedes ir lijando la superficie y vas a ver que la superficie te va a quedar muy lisita. Puede ser una pulidora muy grande, de esas de pisos industriales también, si la tienes sería magnífico, funcionaría muy bien. Entonces, para espacios pequeños usamos una pulidora de estas normales, una pulidora angular, y usamos copas de este tipo. Estas son las copas que usábamos al principio cuando estábamos empezando a instalar. Estas copas presentaban un problema porque no me dejaban trabajar con pisos en húmedo. Pues. Si aplicaba, dejaba trabajar pero muy poco. Mojábamos el piso y ella empezaba a lijar la superficie y la arena o el polvillo muy finito que suelta el mortero se le mete en el poro entre los granos de la lija y ya no es tan efectiva, ¿no? Entonces usábamos esto podíamos usarlo en seco y funcionaba muy bien, pero la cantidad de polvo de verdad es muy grande. Entonces, si trabajamos en un sitio cerrado, vamos a llenar de polvo mucho, o sea, vamos a crear una nube de polvo muy grande. Ahorita estamos usando este tipo de copas, que son copas diamantadas. En este caso es una copa Makita, pero existen infinidad de marcas en el mercado. Lo chévere de esta es que viene en secciones. Y las secciones son grandes y las separaciones son grandes. Esta copa me permite trabajar tanto en seco como en mojado. Y al ser una copa diamantada, su durabilidad es muy grande y su velocidad de trabajo es superior, totalmente superior, o sea, es muchísimo más rápido que otras copas. Entonces,
con este tipo de copas y el esmeril, alisamos la superficie el máximo posible y ya después que tengamos la superficie bien lisita, otra vez limpiamos muy bien y buscamos si tenemos alguna grieta o algo más que se separó, alguna otra imperfección que tengamos en la superficie. Esto con el tema de que si tengamos alguna grieta, y es una grieta pequeña, la podamos resanar. Puede ser con hueso duro, una masilla de poliéster o una masilla epóxica, incluso pudiera ser con mortero, pero si es una grieta muy grande, igual el mortero tendríamos que esperar el tiempo de curado. Generalmente el cemento del mortero, el tiempo de curado son 28 días, entonces tendríamos que esperar. Hay unos que son de secado un poco más rápido, entonces ya tendríamos que aplicar, en vez de una resina acrílica, un aliplanio subacuático. Vamos a ponernos acá manos a la obra para ir mirando cómo es la preparación de la superficie. Como les decía, podemos utilizar una pulidora con una copa diamantada. Tenemos nuestra superficie tratada y emparejamos lo más posible que con la pulidora o con una lijadora, con una lija de grano 60, 80. Ahí vamos viendo qué tan fuerte está el mortero y cómo podemos ir alisando lo máximo posible, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar una lijadora porque la cantidad de polvo que despide es mucho menor, pero pueden ver que con el tema de la pulidora es muy rápido, pues. Entonces llenaríamos el set de polvo y vamos a hacerlo con como les decía, con una lijadora y una lija de grano 60, y van a ver que también se deja muy bien el cemento. Ver que ya la superficie está bastante lisa, bastante lisa, y ya ahí pudiéramos instalar. Si tenemos alguna grieta, algún huequito, una imperfección que sea menor, podemos resanarla con la masilla de poliéster, como les decía. La masilla de poliéster la pueden usar ya después que tengan la superficie lisa, limpia, o la pueden usar después que le apliquen la resina acrílica o el primer, ¿no? Un primer subacuático. Vamos a limpiar muy bien. Vamos a limpiar. Aquí salieron unos huequitos, ya los vamos a tapar con el siempre tengamos un área, limpiamos, soplamos, barremos, sacamos la mayor cantidad de polvo posible de lo que vamos a instalar. Limpiamos muy bien, sacamos el polvo por completo
Aquí me quedaron un par de huequitos. Salieron un par de huequitos con la lijadora. Esos huequitos los podemos resanar, como les decía, con la masilla de poliéster. Esta masilla de poliéster puede ser masilla de poliéster, puede ser masilla epóxica. ¿Cómo trabajamos la masilla de poliéster? La masilla de poliéster siempre sacamos como una bolita de ping pong, más o menos, una bolita muy pequeña de lo que es la masilla, y solo una gotica del catalizador, del desactivador. Una gotica es suficiente. Que viene una roja y una como gris. Aquí mezclamos muy bien mezclamos muy bien, que se integren muy bien las dos. Van a ver que ella va a pasar de gris como a rosado. Mezclamos lo más que podamos para que esté la mezcla lo más homogénea posible. Y ella se seca muy rápido, ella se endurece, ella te da para trabajar como un espacio de unos 3 a 5 minutos, depende de la cantidad de catalizador que aplique. Y ya en unos 10-15 minutos, quizás 20, ya se deja lijar. Ya se endurece por completo y es lijable. Si ven, aquí yo estoy aplicándole sobre los huequitos que dije que me aparecieron. Esto yo los puedo resanar de una vez o los puedo resanar después que aplique la resina acrílica o el primer subacuático. Veamos que esto se endurezca por unos minutos. Si tenemos alguna grieta que no sea tan grande, también la podemos resanar con ¿no? Si tenemos unas grietas en el cemento o tenemos algunos huequitos, algunas imperfecciones menores, siempre podemos repararla con eso. Si son imperfecciones mucho más grandes, entonces sí habría que hacer algún mortero de nivelación para resolver el tema de las grietas, ¿no? Algún mortero reparar. Dejamos que esto se seque por el espacio de unos minutos y vamos a aplicarle lo que es el primer subacuático y la resina acrílica. Vamos a aplicar primer subacuático cuando el mortero de nivelación, cuando el mortero o cuando el cemento tenga menos de 28 días de instalado. Cuando el mortero aún no tiene los 28 días, la unidad aún no ha terminado de escapar del cemento. Entonces buscamos que algo que se adhiera muy bien a eso y que nos permita crear capa de adherencia entre el cemento y la resina epóxica, ¿no? Nosotros tenemos, en este caso, esta es la resina subacuática, el primer subacuático, y este primer viene en presentaciones de kilo y kilo. Se usa en partes iguales, y se mezcla con alcohol industrial al 10%. Este primer viene como una pasta bien dura, bien densa. Viene como una pasta que no se sale del envase. Viene como una pasta y se mezcla en partes iguales. Para este caso del mortero, este mortero sí tiene los 28 días, pero igual podemos aplicar el primer o podemos aplicar la resina acrílica. Vamos a hacerle mitad de primer y mitad de resina acrílica para que ustedes aprecien en el video cómo sería el trabajo, ¿no? Vamos a aplicar para este más o menos la mitad, vamos a aplicarle 10 gramos y 10 gramos del primer subacuático y simplemente pintamos después con resina acrílica de este otro lado, para que ustedes noten que cualquiera de los dos se puede usar y que generalmente usamos el primer subacuático cuando el mortero de nivelación tiene menos de 28 días y la resina acrílica cuando ya el cemento tiene más tiempo de curado, pues. La resina acrílica me ayuda a que tenga mayor capa de adherencia y a quitar la arenosidad que pudimos haber dejado cuando empezamos a lijar.
limpiamos muy bien nuestra superficie con alcohol y aplicamos después la resina o el primer subacuático. Limpiamos con alcohol y no con thinner porque hay algunos tienen en el mercado que tienen algunos solventes y algunas grasitas que pueden quedar en la superficie. Entonces limpiamos siempre mejor con alcohol industrial, porque ese alcohol se evapora muy rápido y no deja rastros de ningún solvente en la superficie, pues. Entonces vamos a volver a limpiar, siempre entonces vamos a volver a limpiar. Vamos a limpiar con un poquito de alcohol. Todo esto es intentando quitar la mayor cantidad de polvo que tenga la superficie. Y mientras el alcohol se evapora, vamos a preparar lo que les comentaba. Y mientras el alcohol se evapora, vamos ya. Y mientras el alcohol se evapora, vamos a preparar el primer subacuático para aplicar en la mitad de la superficie, como se estaba comentando. Vamos a sacar 10 gramos de la parte A y 10 gramos de la parte B. 10 gramos de la parte A y 10 gramos de la parte B. Y vamos a mezclar con alcohol industrial. 10 gramos y 10 gramos. Eso me va a alcanzar más o menos para la mitad de la superficie. Vamos a sacar aquí. Vean que es una pasta bien dura. Y sacamos 10 gramos de este. Perfecto. Serían 10 gramos y 10 gramos. Y de alcohol, sería alcohol al 10%. 10 gramos serían 20, serían 2 gramos de alcohol industrial. Mezclamos esto hasta que se integre por completo el alcohol con la resina subacuática.
Vean que ya se puso súper líquido. Solamente el 10% del alcohol. A veces cuando vamos a mezclar parece que está muy poco alcohol, pero cuando empezamos a ver que se empieza a disolver ya notamos que es la cantidad justa, pues. Queda súper líquida y ya. Ya tomamos una brochita, ya limpiamos toda la superficie y empezamos a pintar. Ahí está. Ya tenemos la mitad de la superficie preparada. Y ahí está, ya tenemos la mitad de la superficie preparada con el primer subacuático. Ya vamos a preparar la otra mitad con la resina acrílica y ya tendríamos nuestro mortero preparado para instalar la resina. Ya tendríamos nuestro mortero preparado para instalar nuestras resinas epóxicas, ¿no? Nuestro porcelanato líquido. Ya después que tenemos esto, dejamos secar esto por espacio de unas 2 o 3 horas y dejamos que seque muy bien. Después venimos, volvemos a limpiar, volvemos a aspirar, limpiar paredes, limpiar todo y encintar las paredes y todo lo que no queremos que se nos manche con la resina, ¿no? Estos utensilios los podemos lavar con alcohol industrial y disolvemos ahí muy bien y ya. Ya tenemos nuestra superficie preparada con el lado de la resina subacuática, el primer subacuático, y vamos a aplicar lo que sería resina acrílica del otro lado. Esto con el fin de quitar la rugosidad y crear mayor capa de adherencia, ¿no? Esta es nuestra resina acrílica. Es un tanto pastosa, pero esta se instala tal cual viene en el envase. Simplemente cogemos una brochita o un rodillo, depende del tamaño de la instalación que estemos realizando, y aplicamos nuestra resina acrílica sobre toda la superficie. Recuerda que aquí solamente voy a aplicar en la mitad de la superficie porque el otro lado tengo con primer subacuático. Entonces la intención es
que ustedes miren los dos casos. Por el premio subacuático, siempre que tengamos un mortero instalado menos de 28 días. Y la resina acrílica, un mortero que tengamos ya el tiempo suficiente curado instalado. Y listo. Muy fácil, eso es todo para lo que es la preparación del cemento. Esta resina acrílica la podemos lavar con agua, es soluble en agua, podemos lavar los utensilios con agua. Aquí ya tendríamos nuestra superficie preparada. Este lado con resina acrílica y este lado con premio subacuático, como les he estado comentando en el video. Para los efectos del curso, y aquí lo que tocaría sería limpiar otra vez la superficie, limpiar los bordes y encintar los bordes para contener la resina cuando vayamos a vaciarla en esta superficie. Para los pisos, tocaría otra vez limpiar, revisar que después que instalamos el mortero, después que instalamos la resina acrílica y el premio subacuático, revisar que no tengamos, que si aún se ven algunas imperfecciones, algunos huequitos o algo así, pudiéramos otra vez tomar la masilla de poliéster y llenar esos punticos, esos huequitos o esas imperfecciones que tengamos. La intención de esto es, como les comentaba al principio de este módulo, es que la superficie esté lo más limpia, lo más lisa posible para poder instalar el porcelanato líquido. Mientras más liso esté, mejor va a ser el resultado. Más fácil van a poder estirar la resina, más bonito le va a quedar la instalación. Ya aquí terminamos esta parte del concreto. Si estamos en un área completa, un área real, encintamos nuestras paredes y ya venimos a vaciar nuestra resina, nuestro porcelanato líquido. Vamos ahora Vamos ahora a preparar nuestra superficie en una superficie de baldosa o porcelanato. ¿Qué buscamos con la superficie de baldosa? O sea, igual que en el caso del concreto, en el caso del mortero, buscamos si tienen algunas grietas,